Bendiciones. Ya vamos a dar inicio. Excelente, bendiciones. Vamos a dar unos minutitos para dar inicio a esta transmisión y poder compartir el mensaje que el Señor depositó en esta noche. Vamos a compartir un momento el enlace. Bendiciones. Bendiciones. Ya en unos minutitos vamos a dar unos 2 minutitos más para dar inicio. Dios te bendiga, Yadira. Bendiciones. Espero que estés muy bien. Espero en algún momento pronto poder ir a visitarlos nuevamente. ¿No se escucha? ¿No tiene buen sonido? Me avisan. ¿Se escucha mejor? Dame un momentito a ver si funciona bien el audio. ¿Se escucha mejor el audio? Ok, vamos a ver. Bueno, creo que si no sostengo el micrófono de esta manera para que pueda escucharse mejor, para poder dar inicio.
Ok, vamos a quitar todo ruido. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Voy a tratar de tener el micrófono lo más cerquita para poder, que me escuche mejor y poder tener un buen audio. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el mensaje, la palabra que el Señor depositó en mi vida en este día. Muchas gracias a los que están conectados, a los que van a escuchar este mensaje. Sé que será de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como fue para mi vida. Que voy a estar atenta también a los comentarios porque me dicen que se escucha bajito todavía el audio. Entonces, si no se logra escuchar correctamente, pues cambie un momentito tal vez el micrófono y hacemos un pequeño ajuste para que puedan escuchar correctamente. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Este día, bueno, Alexa no me acompaña el día de hoy, pero para el próximo sé que ella va a estar acá y va a traer también una palabra de bendición como lo hizo la semana antepasada. Habíamos tenido unos temas de conversación que era ansiedad, depresión, parte de testimonio, pero el Señor en esta noche trajo un tema totalmente diferente. El tema de hoy: no eres el único, no eres la única. Entonces vamos a empezar este mensaje de dónde nació y cómo el Señor lo depositó. Hoy quiero compartirles por qué nació este tema. Nació en un tiempo muy personal entre Dios y yo. No nació porque estuviera realmente buscando un mensaje para compartir o para enseñar, sino en un tiempo de aflicción. El Señor depositó en mi vida dos palabras de las cuales da inicio el tema: no eres el único, y la segunda palabra: permanece. Cuando escuché estas palabras entendí que no eran solamente para mí, eran palabras para muchas personas que hoy están cansadas, desanimadas, luchando en silencio o atravesando procesos que nadie más conoce. Hoy quiero abrir mi corazón hacia ustedes y poder compartirle un poco lo que el Señor ha ministrado a mi vida en estos últimos meses. Esto lo hago de un tema porque el Señor lo ministraba a mi corazón, no porque quiera dar lástima o porque quiero que vean en la parte del proceso en la cual el Señor está ministrando mi vida, sino porque quiero ver que miren cómo Dios decide permanecer aún con aflicción en el corazón. Muchas veces queremos vivir una vida perfecta, queremos que todos crean que estamos bien. Nos ponemos una sonrisa, respondemos: ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien. Pero por dentro nuestra alma está gritando. Y Dios no quiere eso. Él no quiere hijos con máscaras. Él quiere hijos con corazones rendidos. Y quiero aclarar aquí, hacer un paréntesis. No significa que vamos a andar contando nuestra vida a todo el mundo, porque claramente la Biblia también nos enseña la parte de la prudencia. Pero cuando Dios quiere mover y compartir un testimonio, debemos de obedecer porque sabemos que Él sabe quién necesita escuchar ese mensaje. Una parte de mi testimonio, de lo que el Señor ha venido trabajando en estos meses, ha sido una temporada un poco difícil para mí. Una temporada donde Dios ha tratado profundamente con mi corazón. Han sido meses de crecimiento, pero también de muchas lágrimas. Ha sido procesos donde las cuales he querido tal vez renunciar o caminar con el Señor. Pero también han sido meses que he aprendido a depender de Él. Como muchos de ustedes, también tengo responsabilidades. Tengo un matrimonio, tengo una familia, tengo hijos, tengo proyectos y compromisos. Y llega un momento donde uno siente que el peso es demasiado grande.
que llegamos a pensar que nadie nos entiende, que nadie sabe lo que estoy viviendo, que nadie conoce las batallas que peleamos cuando estamos solos. Y comenzamos a creer la mentira de que somos los únicos. Pero el Señor me dice, no eres el único, no eres la única. Hace 4 días atrás cumplí años y muchas personas me felicitaron, recibí mensajes muy bonitos, pero también quiero ser honesta, por dentro no me sentía feliz. No sentía esa alegría que normalmente uno esperaría sentir en un cumpleaños. Y le hablaba al Señor, Señor, perdóname. No siento esa felicidad que debería sentir. Y en ese momento comprendí que Dios no estaba esperando que yo fingiera estar bien. Él quería que yo fuera totalmente transparente y sincera delante de Él. Además, sentía en mi corazón un poco sentía tristeza porque al día siguiente cumplía este año mi primo Caleb, y él era alguien muy importante en mi vida, alguien a la cual yo fui o vi crecer desde pequeño. Compartimos muchos momentos y eso me dio un poco de nostalgia, no me hizo tal vez disfrutar un cumpleaños más, no me hizo sentir bien, me dio tristeza. Y cuando llegan esas fechas, inevitable, es algo inevitable, que lleguen recuerdos. Hay pérdidas que todavía duelen, hay ausencias que solamente Dios puede abrazar, hay cosas que en nuestra humanidad no logramos entender y hay preguntas que muchas veces no tienen respuestas. Pero aunque nosotros no entendamos, Dios sí conoce absolutamente todo. Él conoce cada pérdida, Él conoce cada lágrima, Él conoce cada noche de dolor, Él no ignora nuestros sentimientos, Él reconforta nuestra alma y ese mismo día decidí ir a caminar al lago que queda cerca de mi casa y mirando el canal y se movían las aguas y yo le decía al Señor que mientras veía el agua, como que yo necesitaba ese refrigerio, ese movimiento de aguas que se veían así hermosas, de un color como celeste. Y le dije, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes exactamente cómo me siento. Ya no puedo cargar esto sola. Necesito definitivamente más de tu presencia. Necesito que me envuelvas con tu gracia. Necesito que inundes nuevamente mi vida. Mi alma tenía sed. Aunque había orado, aunque había leído la Biblia, aunque seguía buscando, yo necesitaba un refrigerio fresco de su presencia. Necesitaba beber del agua que solamente Jesús me podía dar. Como aquella mujer samaritana, yo necesitaba volver a esa fuente de la cual nunca se seca. Y mientras hablaba con él, también le decía, Señor, yo no quiero vivir una vida de apariencia. Yo no quiero fingir que todo está bien cuando no lo está. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Entiendo que existen los procesos, entiendo que existen temporadas difíciles, pero por favor, Señor, nunca te apartes de mí. Entendí algo, que lo único que me hace permanecer no son mis fuerzas, sino su presencia, es su misericordia, es su amor, es la razón por la cual no volvemos atrás. Hace un tiempo en el live anterior habíamos hablado sobre la identidad y propósito y me traía a memoria la pregunta de Geraldine. ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era la identidad que tú tenías antes de conocerlo? Y le había respondido que vivía usando muchas identidades diferentes, muchas máscaras. Trataba de encajar, de buscar aprobación. Quería agradar a todos,
pero Dios me enseñó que nuestra identidad no depende de la aceptación de las personas. Nuestra identidad está en Cristo. No necesitamos vivir buscando la aprobación del hombre, necesitamos caminar en obediencia a Dios, que Él fue el que nos llamó. Hoy quiero decirte algo, no permanezcas en la tristeza, no permanezcas en el desánimo, no permanezcas en el dolor. Las emociones son reales, la tristeza es real, el abandono, soledad y todas esas emociones son reales, pero Dios las conoce. Pero de algo estoy segura, que no fueron diseñadas para gobernar nuestra vida. Nuestra mirada debe de permanecer en Cristo. Ese fue el llamado que Dios hizo a mi corazón. Yo hoy quiero repetirlo nuevamente a tu vida. No eres la única, no eres el único que pasa ese tipo de situaciones, que pasa ese tipo de emociones que atravesamos a lo largo de nuestra vida. Y si hoy sientes eso que tú dices, ya no puedo más, ya no puedo cargar más con esto, ya no puedo seguir caminando con esto, la voz de Dios sigue diciendo, permanece. Permanece en su presencia, permanece en su palabra, permanece en sus promesas, porque Él sigue teniendo el control. Así que quiero decirte en esta noche, a veces vemos personas que son contentas, que han abarcado gran parte de cosas y dicen, wow, yo quisiera estar en esa posición, yo quisiera estar en esto, pero verdaderamente es feliz o abarca muchas cosas para poder complementar o sentirse bien, sentirse lleno. Necesitamos, a veces eso mismo trae cosas a nuestra mente y nos hace creer engaños, porque muchas de las personas en la actualidad viven con mucho tipo de máscara, aparentando que todo está bien y en realidad internamente no lo están. Y, y traen ese reflejo erróneo y no entregan verdaderamente las cosas al Señor, ya sea por vergüenza, por el qué dirán, porque cómo voy a sentirme yo de esta forma si miren la posición en que estoy. Y, y es de comprender el hecho de que pasemos ese tipo de situaciones no nos hace menos. Creo que es importante en cuando pasamos estas situaciones, este tipo de emociones, es importante buscar ayuda. Creo que hay consejería, podemos buscar psicología, personas de apoyo, pero lo más importante siempre va a ser permanecer en la presencia del Señor, que los psicólogos ayudan, sí, ayudan a filtrar tus heridas, ayudan a filtrar tus emociones, qué lo está causando, pero también es necesario permanecer en aquel que es el que nos da una vida nueva. Quiero compartir un poco porque en realidad el tema es sumamente extenso. Creo que mientras estaba con el Señor me emocioné y hay mucho tema para compartir, pero sé que lo que el Señor deposita en este tiempo va a ser de bendición para ministrar cada corazón que vea este live. A veces creemos que personas que compartieron con el Señor no pasaron este tipo de situaciones. Y sí, sí vivieron. Así que quiero compartirles algunos personajes de los cuales pasaron situaciones de emociones y aún así el Señor los levantaba. Uno de ellos fue Elías. Y esto cuando el cansancio nos hace creer que estamos solos. Por acá había dejado para no hacerlo tan extenso. En Elías podemos encontrarlo en Primera de Reyes 19, del 1 al 18, para que puedan tomar notas si desean buscarlo después. Cuando el Señor me hablaba de este tema, definitivamente me enseñó varios personajes de los cuales pasaron esto. Y cuando recordamos a Elías como el profeta de fuego, recordamos
en el monte Carmelo. Recordamos cómo Dios respondió con fuego del cielo. Recordamos la victoria sobre los profetas de Baal, pero pocas veces hablamos de Elías, que aparece en el capítulo siguiente, porque la Biblia nos enseña que después de una de las victorias más grandes de su ministerio, Elías vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de una gran victoria, también pueden venir unas grandes batallas. Muchas veces pensamos que si Dios acaba de hacer un milagro, entonces ya no volvemos a sentir ese miedo. Pensamos que después de una experiencia poderosa con Dios, nunca volveremos a sentirnos débiles. Pero la Biblia nos muestra que sí puede suceder. Elías acababa de ver el poder de Dios manifestarse delante de todo un pueblo. Sin embargo, bastó una amenaza de Jezabel para que él huyera. Esto nos enseña algo muy importante. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Dios, no importa cuántos milagros hayamos visto, seguimos siendo seres humanos que necesitan depender de Él todos los días de nuestra vida. El cansancio también alcanza a los hombres y a las mujeres de Dios. Elías corrió hasta el desierto y se sentó debajo de un árbol. Y allí le dijo al Señor que ya no quería seguir viviendo. El mismo hombre que un día antes estaba viendo caer fuego del cielo, ahora estaba pidiendo morir. ¿Qué significa eso? ¿Que habrá perdido su fe? No, simplemente estaba agotado. Hay personas que aman profundamente a Dios y aún así llegan a sentirse cansadas. No porque hayan dejado de amar al Señor, no porque hayan dejado de tener fe en Él, sino porque han cargado demasiado tiempo con mucho peso. Dios no lo rechazó por sentirse de esa manera, sino Dios hizo algo increíble en su vida. El Señor no llegó a decirle, ¿cómo es posible que estés así después de todo lo que hice? No. Él envió un ángel, le dio alimento, le dio agua, lo dejó descansar y solamente después comenzó a hablar con él. Esto nos revela el corazón de un padre. Dios no minimiza nuestro dolor. Él conoce nuestras fuerzas, Él sabe cuando estamos totalmente agotados. Él sabe cuando nuestra alma necesita ser restaurada. Elías pensaba que él era el único. Cuando Dios habló con él, Elías respondió diciendo que solamente él había quedado fiel. Y ese era el problema. Elías estaba mirando su circunstancia. Su dolor le hizo creer que estaba completamente solo. Pero Dios le respondió que todavía había 7,000 personas que permanecían fieles. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Elías, no eres el único. Y cuando leía este pasaje sentía que el Señor volvía a repetir esa palabra sobre nosotros. Tal vez hoy tú piensas que eres el único que llora, el único que lucha, el único que estaba cansado, el único que ha perdido las fuerzas. Pero Dios una vez más nos recuerda, no eres el único. Elías permaneció, aunque se sintió cansado, aunque tuvo miedo, aunque quiso rendirse, él permaneció. Y porque permaneció, Dios lo restauró. Después de ese momento, Dios volvió a hablarle, le dio nuevas instrucciones y le recordó que todavía tenía propósito. Tu vida aún tiene propósito. Y eso nos enseña que una temporada difícil no cancela el llamado de Dios sobre nuestra vida. Y quizás hoy estás atravesando un proceso, quizás sientes que ya tú no puedes más, pero Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Él todavía tiene propósito para nuestras vidas. No está mal reconocer que estamos cansados, pero sí es peligroso vivir para siempre en una tristeza o en ese cansancio. No está mal reconocer nuestra debilidad. Lo peligroso es olvidar que nuestra fortaleza viene de Dios. Por eso el Señor no solo me dijo, eres el único, también dijo, permanece.
que no permanezcas en el miedo, no permanezcas en el desánimo, no permanezcas en ese dolor que tal vez vienes llevando por años, semanas, meses, no sé, pero el Señor sí te conoce. Porque cuando permaneces en Él, Él restaura tus fuerzas, afirma tus pasos y te recuerda que el propósito que Él puso sobre tu vida sigue vigente. Y no solo tenemos a Elías, tenemos a Job. Podemos buscar Job en primera de Job 20 al 19 y después Job en el capítulo 19 al 25. Después de hablar de Elías, vamos a empezar un poco con Job. Cuando leemos este libro encontramos a un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, su fidelidad no le eximió de atravesar el sufrimiento. Y aquí aprendemos una verdad importante. Como lo habíamos dicho anteriormente, ser fiel a Dios no significa que nunca pasaremos por pruebas. Muchas veces pensamos, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando eso? Pero la Biblia nos enseña que las pruebas no siempre son consecuencia de haber hecho algo malo. Job perdió todo, pero no perdió a Dios. En muy poco tiempo Job perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud y hasta las personas más cercanas comenzaron a cuestionarlo. Imagínate por un momento ese nivel de dolor. No fue solo una pérdida, fue una pérdida tras otra. Y aún así la Biblia nos muestra que Job decidió seguir buscando a Dios. No fue un hombre que nunca lloró, no fue un hombre que nunca preguntó, ni que reclamó, no fue un hombre que nunca sintió tristeza. Él lloró, él preguntó, él sufrió, pero en medio de todo eso, nunca dejó de mirar hacia Dios. Hay preguntas que no siempre vamos a tener la respuesta. Y aquí quiero detenerme un momento. Hay circunstancias en nuestra vida que simplemente no entendemos. ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué una pérdida? ¿Por qué una despedida inesperada? ¿Por qué Dios permitió eso? Son preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Y quiero decirte algo con mucho amor. No siempre tendremos una respuesta en esta tierra. Hay cosas que solamente entenderemos cuando estemos delante del Señor. Y eso no significa de que Dios haya dejado de ser bueno. Significa que Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Por mi propia experiencia, cuando llega la fecha de mi primo, muchas emociones volvieron a mi corazón, pero entendí algo más. Dios no se ofende cuando llegamos a Él con un corazón quebrantado, al contrario. Él se acerca a los quebrantados del corazón y sostiene a los que ya no tienen fuerzas. Muchas personas piensan que el final de Job fue recibir nuevamente los bienes y una familia, pero creo que el mayor regalo no fue ese. El mayor regalo fue conocer a Dios de una manera tan profunda. Antes de la prueba Job conocía a Dios, pero después de la prueba lo conocía con una intimidad mayor. Las pruebas no siempre cambian nuestras circunstancias de inmediato, pero sí transforman nuestro corazón. Y muchas veces ese es el mayor milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quizás tú también has perdido a alguien, tal vez has perdido algo muy importante, una persona que tanto amabas, tal vez un sueño, una oportunidad, tal vez una etapa de tu vida. Y todavía te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué pasó? No tengas miedo de llevar esa pregunta delante de Dios. Él ya conoce tu corazón mientras llega la respuesta o incluso si nunca llega en esta vida, decide hacer lo mismo que Job. Seguir confiando, seguir adorándolo, seguir permaneciendo. Mm. Nuestra fe depende
de conocer a aquel que tiene el control. El enemigo quiere que a través de las pérdidas te convenzan de que Dios te abandonó. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Dios estuvo con Job antes de la prueba. Dios estuvo con Job durante de la prueba. Y Dios permaneció con Job después de la prueba. Y hoy mismo el Señor quiere decirte y recordarte esto. El Señor está contigo a pesar de tu situación y a pesar de tu circunstancia. Cuando el Señor me traía lo de Job, me volví a identificar con este mensaje. Estuvo ministrando en lo profundo para poder llegar a más corazones. Quiero tomar un momento para poder compartir unos comentarios antes de pasar al siguiente personaje de lo que el Señor ha depositado. Geraldine: con la pérdida de mi hermana pude entender que Dios no me debe nada. No está en la obligación de cumplir todos mis deseos, porque lo que Él hizo en esa cruz fue y es suficiente, y lo que viene de ahí en adelante es añadidura. Amén. Esas son circunstancias que a veces pasan, no tenemos respuesta, pero el Señor lo conoce. Bueno, el Señor conoce la necesidad de cada corazón, Yadi, y, y qué bueno que el Señor pueda administrar los corazones a través de lo que Él deposita, y también pues vivimos para poder identificarnos con los demás. Geraldine me ayudó a confiar en esas últimas palabras que dijo el Cristo de Dios, que fue Jesús: consumado es. Ya Él resolvió el problema grueso de mi vida, que no es terrenal, es eterna. Amén. Bueno, vamos a continuar. Como había dicho anteriormente, el enemigo quiere que las pérdidas te convenzan de que Dios te abandonó, pero la palabra nos enseña lo contrario. Dios estuvo con Job antes de la prueba, Dios estuvo con Job durante la prueba, y Dios permaneció con Job después de la prueba. Amén. El siguiente es Moisés. Cuando la persona carga, parece demasiado pesada. Cuando cargamos con mucho, con muchas cosas, con muchas situaciones, y sentimos que ya no damos más con ese peso. Hay personas que están cansadas de cargar cosas, de cargar situaciones que han pasado. Moisés había sido llamado por Dios para guiar el pueblo de Israel. Cuando pensamos en Moisés, recordamos al hombre que abrió el Mar Rojo, que subió al monte Sinaí y que hablaba cara a cara con Dios. Pero muchas veces olvidamos que también fue un hombre que llegó al límite de sus fuerzas. Moisés tenía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Debía dirigir a todo un pueblo, escuchar sus quejas, resolver sus conflictos e interceder continuamente delante de Dios por ellos. Llegó un momento en que la carga fue tan grande que abrió su corazón delante del Señor y le dijo, en otras palabras: ya no puedo seguir cargando esto yo solo. Esto nos enseña algo muy importante. Reconocer que hemos llegado a nuestro límite no es una falta de fe. Es reconocer que necesitamos completamente la ayuda de Dios. Muchas veces queremos ser fuertes para todos. Queremos resolver todos los problemas, sostener nuestra casa, nuestro matrimonio, cualquier circunstancia, poder sostener a otros, servir en la iglesia y cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero llega un momento en que nuestras fuerzas humanas ya no son suficientes. Y creo que muchos de nosotros nos hemos sentido como Moisés. Nos hemos sentido cansados. Y Dios no nos ha llamado a cargar solos. Cuando Moisés llegó delante de Dios,
perdón, cuando Moisés llegó delante de Dios con su cansancio, Dios nuevamente no lo rechaza. Dios no le dijo porque estás débil. Dios no le dijo después de todo lo que he hecho por ti, no deberías sentirte así. Al contrario, nuevamente Dios escuchó su clamor y respondió su necesidad. El Señor levantó ayuda para Moisés, escogió a 70 ancianos para que compartieran la carga junto con él. Esto nos muestra algo poderoso. Dios no siempre quita la responsabilidad, pero sí nos da la gracia, nos da la fuerza y las personas necesarias para poder llevarla. A veces pensamos que demostrar fe significa nunca cansarnos, nunca llorar y nunca pedir ayuda. Pero incluso Moisés, un hombre usado poderosamente por Dios, necesitó reconocer, yo no puedo hacerlo solo. Hay momentos donde necesitamos detenernos y decir, Señor, necesito de ti. Necesito que sostenga mis cargas. Necesito que me sostengas. Necesito que me enseñes a soltar lo que estoy tratando de controlar. Porque hay cargas que no fueron diseñadas para que las llevemos solos. Hay batallas que solamente pueden ser sostenidas con la ayuda y la presencia de Dios. Quizás hoy estás cargando algo que nadie más conoce. Quizás todos ven tu sonrisa, pero nadie ve tu cansancio. Quizás todos ven lo que haces, pero nadie ve el peso que llevas en tu corazón. Pero hay alguien que sí lo ve y ese es Dios. Así como vio a Moisés, Dios también ve tu vida. Dios también ve tu necesidad. Dios también ve tu dolor, tu circunstancia. Él conoce tus límites. Él conoce tus fuerzas. Él conoce tus lágrimas. Y Él sigue diciendo nuevamente, permanece en mí. Cuando hablamos de transparencia, de reconocer nuestro dolor y de abrir nuestro corazón delante de Dios, no significa que debemos quedarnos viviendo en ese lugar. Aunque Dios nos permite expresarnos y decirle cómo nos sentimos, Dios no va a permitir que permanezcamos ahí. Tú no puedes permitir permanecer en la circunstancia en la que tú estás, en esa emoción, en ese dolor. Nuestras emociones no fueron creadas para gobernar nuestra vida. Una cosa es pasar una temporada difícil y otra cosa es permanecer atrapados en esa temporada. No estamos llamados para vivir siempre en la tristeza, no estamos llamados a vivir siempre en el desánimo, no estamos llamados a hacer dolor nuestra identidad, porque nuestra identidad nuevamente viene de Cristo. Dios escucha. Pero después de abrir nuestro corazón delante de Él, debemos permitir que Él nos levante. Debemos permitir que Él nos sane, que Él sane nuestro corazón, que Él sane nuestras heridas, que Él sane todo aquello que nos han hecho daño, todo aquello de lo que hemos atravesado, todo aquello de lo que nos ha dolido. Permite que Él sea quien sane. Debemos permitir que Él sea quien fortalezca nuestra fe. Por eso la palabra que Dios puso en el corazón fue permanece. No te quedes en el lugar de dolor, permanece en su presencia. Elías estuvo cansado, pero permaneció. Job estuvo herido, pero permaneció. Moisés estuvo cargado, pero también permaneció. Y Dios fue fiel con cada uno de ellos. La pregunta no es si vamos a enfrentar momentos difíciles. La pregunta es dónde vamos a permanecer cuando estos momentos lleguen. ¿Dónde quieres permanecer cuando llegue la prueba, cuando llegue el dolor, cuando llegue la circunstancia? ¿En un cuarto, llorando,
permanecer en el mundo, en el alcohol, en las fiestas, permanecer, no sé cuál es la forma que utiliza para escapar de la circunstancia o de dolor que tú sientes. Nosotros podemos permanecer mirando nuestra circunstancia o podemos permanecer mirando al Dios que tiene control de todo lo que sucede en nuestra vida. Voy a leer un momentito los comentarios nuevamente. Yo dije que tenía un tema un poco extenso, quería reducirlo completamente, pero sé que el Señor da un mensaje específico para personas específicas, que así como ha ministrado mi vida, sigue ministrando la de ustedes y para el que vaya a escuchar este mensaje. Prueba, la semana pasada lo cuestioné, me enojé, pero luego le pedí perdón y le pido por la sanación de mi nietito y los 4 casos imposibles ante los médicos. Pero Dios, para la sanación, Yadi, si puedes poner el nombre de tu nieto para poder orar por él y pedir un milagro de sanación. Lo puedes anotar ahí. Y habemos personas que somos, entregamos todas esas peticiones delante del Señor para que Él pueda hacer un milagro. Cada proceso de la vida nos enseña a depender más de Él, a formar su carácter en nosotros y a la manera en la cual Él puede acceder a esas áreas que la vulnerabilidad y el quebranto fácilmente no puede moldear. Por eso dice el Señor que los que aman a Dios todo obra para bien. No dice que todo será bueno, pero sí que todo lo que nos puede pasar trae un resultado glorioso. Amén. Bueno, Alexa no nos acompañó, pero comentó el día de hoy. Dios te bendiga. Hizo falta hoy aquí. Bueno, acá está mi mamá. Yo me identifico. Yo siempre creí que necesitaba ir a, que no necesitaba ir a la iglesia porque sentía que no lo necesitaba. Pero el Señor tuvo que quebrantarme para que yo pudiera verlo y volver a Él. Amén. A veces no entendemos las maneras de las que el Señor nos llama, nos busca, pero Él sabe y tiene totalmente las respuestas a todo lo que hemos atravesado en nuestra vida. Amén. Bueno, continuamos. Ya casi estamos por terminar. No sé cuánto tiempo llevo. Dios mío, esto se fue un poco más largo, pero bueno, sé que es palabra de bendición. Así que volvemos cuando miramos la vida de Elías, Job y Moisés, encontramos algo en común. Los 3 hombres fueron escogidos por Dios. Los 3 caminaron con Dios. Los 3 fueron usados para cumplir un propósito. Pero también los 3 tuvieron momentos donde llegaron al límite de sus fuerzas. Elías se sintió solo después de una gran victoria. Pensó que era el único que permanecía fiel, pero Dios le recordó que no estaba solo. Job enfrentó pérdidas que no podía explicar. Perdió cosas que amaba, vivió momentos de dolor profundo, pero aunque no entendía el proceso, decidió seguir confiando en Dios. Moisés sintió el peso de una responsabilidad demasiado grande. Llegó al punto de reconocer, no puedo hacerlo solo. Y Dios le mostró que no tenía que cargar todo con sus propias fuerzas. ¿Qué aprendemos de todos ellos? Que ser usado por Dios no significa que nunca vamos a sentir cansancio. Que amar a Dios no significa que nunca vamos a llorar. Que tener fe no significa que nunca vamos a atravesar momentos difíciles. La diferencia está en dónde decidimos permanecer. El enemigo quiere que en medio del proceso pensemos, somos el único que pasamos esto, somos el único, soy un fracaso, no sirvo.
no soy suficiente, el Señor no puede usarme, nadie entiende lo que vivo, Dios se olvidó de mí, pero Dios nos recuerda nuevamente, no eres el único. Hay otros que han caminado por valles, hay otros que han llorado, hay otros que han tenido que levantarse sin entender nada. Pero también hay un Dios que permanece fiel, porque nuestra esperanza no está en que nunca tendremos dificultades. Nuestra esperanza está en saber que en medio de cada dificultad Dios camina con nosotros. Él no abandonó a Elías, Él no abandonó a Job, Él no abandonó a Moisés y tampoco te abandonará a ti. Las temporadas cambian, las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pero Dios permanece siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana y para siempre. Por eso hoy el mensaje del Señor para nosotros sigue diciendo, no eres el único, permanece en su presencia. En conclusión, después de todo lo que hemos compartido, quiero decirte que mientras escuchabas este mensaje, el Espíritu Santo recordaba momentos de mi propia vida. No sé si a ti mismo, a ti mismo te pasó que comenzaste como a ver escenarios de tu vida, de lo que tú has pasado, circunstancias. Tal vez recordaste la pérdida, recordaste una temporada donde te sentiste de esa manera y quizás recordaste momentos donde sonreías por fuera, pero por dentro estabas luchando. Dios vio cada lágrima tuya, vio todas esas noches difíciles, todo eso que tú guardabas por dentro y tal vez no podrías contárselo a nadie. Pero el Señor estuvo atento a todo eso que tú estabas sintiendo. No estás solo, no estás sola. A veces, no porque tengamos muchas personas alrededor, estamos completas. A veces estamos rodeadas de tantas personas y seguir sintiéndonos solos. Y, y eso no solo me ha sucedido a mí. Y sé que son parte de las cosas del Señor para traer formación, madurez y carácter. Eh, y son cosas que fortalecen nuestro corazón. El mismo Dios que te sostiene a ti y a mí el día de hoy va a ser mañana. Hoy quiero invitarte a hacer algo. No necesitamos de aparentar, no necesitamos fingir, no necesitamos escondernos delante de Dios, porque Él ya conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras luchas. Así que búscalo tal y como tú eres. Búscalo con transparencia, porque no vale la pena fingir quiénes somos delante de los demás si el que verdaderamente importa sabe quiénes somos, qué es lo que está en nuestro corazón. La apariencia engaña. El que muchas veces aparenta ser feliz por dentro está pidiendo gritos de auxilio. No siente envidia de nadie. No sienta envidia, no mire lo que tienen los demás. Mira tu vida, ponla en orden, pon tu mirada en el Señor, permanece. Sea tal como el Señor te hizo, con una esencia que no se compara a ninguna. Cada persona es única. Y son de las cosas de las cuales el Señor sigue trabajando conmigo. Así que quiero pedirle al Señor en esta noche que ministre sus corazones, que quede sembrada esta palabra que el Señor trajo para este día y seamos transparentes delante del Señor. Cuando somos transparentes delante de Él, Él ve nuestra humildad y estamos con ese corazón dispuesto a que Él
trabaje a lo profundo, nos mueva, nos llene, nos cambie, nos transforme y pueda trabajar en nosotros. Busquemos más la presencia, más la pertenencia que lo que está en el mundo. Lo que está en el mundo es pasajero. Jesús en ese mundo no trajo nada bueno a mi vida, pero en la presencia del Señor ha llenado, ha transformado y es algo diferente, algo que no puedo explicar porque cuando se está con la presencia es algo muy bonito. Así que quiero dejar unas preguntas antes de terminar para hacer la oración. Una de las preguntas, si pueden dejar los comentarios ahí. Una de las preguntas, hablando de Elías, ¿alguna vez te ha pasado que después de alguna victoria o de algún momento donde viste a Dios obrar, de repente llegó un cansancio o una lucha inesperada? ¿Te has sentido alguna vez como Elías pensando que estás solo, que nadie te entiende o que nadie sabe lo que tú estás viviendo? Me gustaría agregar las preguntas aquí. Creo que las voy a dejar y después alguien más puede comentarlas. Hablando de Job, ¿hay algo que has perdido en tu vida que todavía estás aprendiendo a entregar en las manos de Dios? Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, ¿sigues confiando en quién es Él? Otra pregunta relacionada con Moisés. ¿Qué cargas has estado intentando llevar solo que necesitas entregar al Señor? ¿Has aprendido a pedir ayuda o sientes que tienes el poder con todo? Bueno, me siento muy contenta de haber podido compartir este tema con ustedes y sé que el Señor seguirá haciendo cosas muy bonitas a través del Ruach, a través de todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, para ustedes. Y sé que será de muchísima bendición. Gracias por los que estuvieron compartiendo, los que estuvieron comentando, los que estuvieron conectados. Y quiero terminar con una oración. Quiero poner en oración también a Emiliano. Emiliano, su alergia que le ha quitado de un ojito de su vista, que no sea dañada por la vista de mi sobrino Ronald, restaure el corazón de Mauricio. Ok, vamos a orarlo eh, con el Señor. Vamos, que esto lo voy a anotar para tenerlo en las peticiones de oración. Así que vamos a entrar en un tiempo de oración. Si tienes el espacio, pues cierra tus ojos y que el Señor ministre tu corazón y tu mente. Señor, en esta noche, Padre amado, venimos delante de tu presencia. Te presentamos, Dios mío, en este día, en esta noche, cada corazón, Señor, cansado. Cada persona, Dios mío, Señor Jesús, que está batallando, Dios mío, con situaciones, Señor. Que seas tú reconfortando su alma, Dios mío. Cada persona, Señor, que ha sentido soledad, que ha sentido tristeza, que ha sentido desánimo. Padre, recuérdales que no están solos, Señor, que no son los únicos, Dios mío, que atraviesan esas circunstancias. Recuérdales que tú sigues caminando con ellos, que tú sigues teniendo el control. Ayúdalos a no permanecer, Señor Jesús, en nuestras emociones, Señor, sino poder permanecer en ti, en lo que tú has dicho, Señor, permanecer en tu palabra, permanecer en tus promesas, Señor. Que nuestra mirada, Dios mío, no esté puesta en la tormenta, en las circunstancias, sino que aquel que tiene el poder sobre la tormenta, Padre amado,
Te pido que traiga nuevas fuerzas al cansado, Señor. Levanta al que ha perdido sus fuerzas, sana los corazones heridos y enseña, Dios mío, a cada día a permanecer fiel a ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, en esta noche, Señor, que sea tu presencia visitando a todo aquel que esté enfermo, Señor. Que seas tú trayendo sanidad, Dios mío. Te pido, Padre, que seas tú restaurando, así como tú has dicho, Dios mío, el Rúa, Señor Jesús, es tu espíritu, Señor, que pueda, Señor Jesús, pasar fronteras, Señor, y llegar, Dios mío, Señor, a la necesidad de cada persona, Señor, la cual tu espíritu trae sanidad, trae restauración, trae libertad, Señor Jesús, y trae, Dios mío, Señor Jesús, una vida nueva, Señor, una llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, en esta noche por todo aquel que va a escuchar este mensaje, por el que lo escuchó, Señor, que sé que es palabra tuya, Señor, y la palabra tuya es palabra de vida, Señor. Así que te doy gloria y honra a ti, Dios mío, en esta noche, y sé que tú trabajarás en cada corazón, Señor. Te doy gloria y muchas gracias a todos en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos en la próxima, en lo que el Señor, estaremos atentos a lo que el Señor quiere traer para cada uno de ustedes. Mantendremos en oración a las personas que dejaron sus comentarios. Y en 15 días, si el Señor lo permite, nuevamente estaremos por acá. Si tú tienes alguna petición, alguna circunstancia, lo que sea que necesite oración, puede ponerme un mensaje por el Messenger, no hay problema. Estaré atenta a cualquier petición, cualquier necesidad que haya. Y para esto es que el Señor ha creado este medio para poder estar pendiente de sus hijos y recordarles que no están solos. Seguimos adelante y permanecer en el Señor a pesar de cualquier circunstancia. Así que gracias, que tengan una buena noche y Dios les siga bendiciendo. Amén.